Vamos a empezar dirigiéndonos a Dios en oración. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad de tenernos aquí en este día domingo en el que nos reunimos como iglesia. Permítenos ver tu rostro con todo tu poder, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, que tú le des poder a esa palabra para que llegue hasta nuestro corazón y dé fruto de arrepentimiento, fruto de salvación en los que no te conocen todavía. Todo lo que tú quieres que tu palabra haga entre tu pueblo. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos, donde sabemos que estamos seguros bajo tus alas, y te pedimos tu presencia aquí entre nosotros. Todo lo pedimos en nombre de Cristo y que sea para tu gloria. Amén. Hay un consejo en el libro de Proverbios que se repite varias veces acerca de no ser fiador, de no comprometerse como fiador. Uno de esos está en Proverbios 22, 26, 27, dice así: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen de fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Hay una probabilidad de que si tú te comprometes como fiador, pues vayas a terminar pagando por aquel al que estás garantizando. Vamos a Génesis 44. En este capítulo vamos a ver precisamente algo de un fiador aquí en la familia de Jacob. La familia de Jacob, en ese tiempo de hambruna mundial, estaba en una tremenda necesidad de conseguir alimento, una vez que se les agotó el que habían traído en un primer viaje a Egipto. Jacob se había negado a permitir que su hijo menor, Benjamín, acompañara a sus hermanos en un nuevo viaje. Pero esa era la condición que había puesto el Señor de Egipto para que demostraran que su historia era verdad, que no eran espías, y entonces pudieran comprar trigo y también rescatar a su hermano Simeón, que se había quedado como rey. No había otra salida. Iban a Egipto, el único lugar donde había alimento, o morirían todos. Judá se comprometió a regresar a Benjamín, a su padre, si dejaba que fuera con todos los demás hermanos a un viaje a Egipto. En Génesis 43, 9, Judá le dijo a su padre: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Jacob finalmente cedió, decidió confiar en Dios, cosa que había dejado de hacer, y entregó a Benjamín al cuidado de su hermano. Y salieron todos los hermanos rumbo a Egipto, llevando un presente para el gobernador y doble dinero para reponer el que les había sido devuelto en sus costales. No sabían que había sido puesto ahí por orden de José, su hermano, al que creían desaparecido, que era el gobernador de Egipto. Cuando llegaron, se presentaron ante José, quien al ver que iban con su hermano Benjamín,
cumpliendo con la condición que les había puesto, instruyó a su mayordomo para que preparara una res y los llevara a su casa donde comerían ese día. Al ver a dónde los llevaron, pensando que se les reclamaría el dinero que se les había devuelto y los harían esclavos, se alarmaron. El mayordomo los tranquilizó, liberó a su hermano Simeón y ellos esperaron a José, al que pensaban halagar con el regalo que llevaban. Apenas llegó José a la casa, ellos le entregaron el presente y se inclinaron ante él hasta la tierra. Pero él no se distrajo por eso. Preguntó por su padre y buscó a Benjamín con su mirada, que era lo que realmente le importaba. Al verlo se conmovió hasta las lágrimas, se ocultó de ellos y regresó para ofrecerles un banquete. Lo que él tenía en mente con todo esto, con todo lo que estaba haciendo, era descubrir lo que realmente estaba en el corazón de ellos. Lo que había visto y oído en sus conversaciones, que él entendía sin que ellos lo supieran, le dejaba ver un arrepentimiento. Habían reconocido y confesado su pecado que cometieron contra él, pero todavía debían profundizar y mostrar frutos de arrepentimiento. Él desde el principio los había perdonado por todo el mal que le habían hecho y no los iba a dejar morir de hambre, y mucho menos a su padre. Él los protegería y los proveería, pero ellos debían convertirse al Dios vivo. Eso era lo verdaderamente importante. 22 años atrás habían sido duros e insensibles ante las súplicas de su hermano. A él lo habían pensado asesinar y finalmente lo vendieron como esclavo, cumpliendo con el objetivo de deshacerse de él por la envidia que le tenían. Habían sido indiferentes al sufrimiento de su padre. ¿Habían cambiado? Los probaría antes de decirles quién era. Lo primero que hizo fue tratar a Benjamín con mucha preferencia, dándole más abundante comida que a los otros, buscando que se revelara algún tipo de envidia, esa envidia que habían mostrado hacia él muchos años antes, cuando su padre lo prefería a ellos. Quizá ahí no notó nada, así que estuvieron teniendo un compañerismo como hacía muchos años no tenían entre todos los hermanos. Dice el pasaje que bebieron y se alegraron con él. José comía y bebía con ellos. Él bebía en una copa, su copa de plata, una copa personal, la copa que él usaba, y sus hermanos la vieron y en ese momento no le dieron ninguna importancia. El plan de José, dicen los versículos 1 a 3, mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él lo hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos.
Sin duda, los hermanos estaban más que satisfechos por la manera como se habían dado las cosas. El gobernador estaba complacido con ellos. Habían cumplido llevando a su hermano Benjamín y ahora tenía una buena opinión de ellos y hasta los había invitado a comer a su casa. Los temores de su padre de que algo pudiera salir mal no se cumplirían. Su hermano Simeón estaba libre y con ellos. Habían comprado trigo. No podía haber salido mejor. Lo que no sabían era que José había dado la orden de poner su copa en el saco de Benjamín y el dinero que había pagado cada uno en la boca de su costal, igual que había hecho la vez anterior. Su idea era poner particularmente a Benjamín en una situación difícil y de peligro, con el fin de que quedara al descubierto el verdadero sentir y el afecto de sus hermanos hacia él. Les presentaría la ocasión perfecta para librarse del hermano al que ahora su padre mostraba preferencia. Si la vez pasada habían fingido su muerte matando un cabrito para presentar su túnica manchada con sangre como prueba de su muerte, ahora podrían decir la verdad, que su hermano estaba prisionero en Egipto porque había robado la copa del gobernador y no se podía hacer nada. Por otro lado, si en realidad habían cambiado, no abandonarían a su hermano en dificultades y harían hasta lo imposible para que quedara libre. El propósito del dinero devuelto a cada uno en sus costales era como la primera vez, como un apoyo a su padre, a su familia, pero en esta ocasión era una parte fundamental de su plan. Si nada más la copa era hallada en el costal de Benjamín, las sospechas caerían solamente en él, y hasta los propios hermanos podrían pensar que Benjamín sí la había tomado. Pero al ver el dinero en el saco de cada uno, sabiendo que ellos no lo habían robado, llevaría a todos los hermanos a la conclusión de que la copa, al igual que el dinero, había sido puesta ahí por alguien. Pero lo más importante, que Benjamín era inocente. A la mañana siguiente, cuando amanecía, los hermanos iniciaron su viaje de regreso a casa. Fueron despedidos y parecía que todo estaba en orden. Dicen los versículos 4 a 6. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras. Apenas ellos salían de la ciudad, cuando fueron alcanzados por los guardas del gobernador y los detuvieron con la aterradora noticia de que faltaba un objeto muy valioso de la casa del gobernador. Las palabras que oyeron eran acusadoras. ¿Por qué devuelven mal
por bien. El gobernador los había tratado generosamente y ellos habían respondido robándolo. Era una mayor ingratitud, no podía haber. Eran más que sospechas, era una acusación formal. Ellos habían robado al señor de Egipto y allí estaba el mayordomo, el mismo que los había llevado a casa del gobernador, había sido enviado especialmente para reclamarles. Si lo que decía era verdad, pues por supuesto que habían hecho mal. El versículo 7, y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Se sintieron ofendidos, como frecuentemente sucede con cualquiera que sea acusado, sea verdad o no. Es una reacción con la que se trata de mostrar inocencia. Se ofende uno, ¿cómo? Esa fue la primera reacción, negarlo. ¿Cómo puede decir tales cosas? Ellos nunca han hecho algo así. Ellos son hombres honrados, ya lo habían dicho desde la primera vez. Y esa es la opinión que tiene toda persona de sí mismo. También nosotros. Todos nos consideramos buenas personas. Ellos nunca habían sido espías, ni tampoco ladrones. Habían secuestrado a su hermano José con la intención de matarlo y luego lo vendieron para obtener dinero. Engañaron a su padre durante años y no les importó su dolor. Los hermanos habían participado en el asesinato de todos los moradores de una ciudad por venganza. Habían cometido actos inmorales, cosas que todos hacen: engañar, vengarse. ¿Quién no? ¿Quién no ha engañado? Y eso había sido hacía mucho tiempo. Pero robar una copa de plata y del gobernador, nunca. Ellos eran hombres honrados. Dicen los versículos 8 y 9. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Los hermanos no podían creer lo que oían. Esas acusaciones eran absurdas y se defendieron con argumentos. ¿Por qué nos acusas de deshonestidad? Ayer te demostramos lo contrario al devolverte el dinero que encontramos en nuestros sacos en aquel primer viaje. Ahora, busquen nuestros sacos. Hablaron con convicción porque estaban seguros de que ellos no habían robado nada. Tal era su seguridad que pidieron un castigo mucho más severo si había un culpable. Si encuentras la copa en nuestro poder, el hombre en cuyo saco encuentres la copa, que muera, y todos nosotros seremos esclavos de mi Señor. Esta es una respuesta parecida a la que Jacob dio a Labán cuando lo alcanzó y lo acusó de robar sus ídolos. Le dijo: aquel en cuyo poder encuentres tus dioses, que no viva. Él
También estaba seguro de que nadie de su familia los tenía, aunque Raquel los había tomado. Pero es esa ofensa, ese sentimiento de cómo crees que yo pueda hacer algo así, con el que muchas veces todos nosotros reaccionamos. Dice los versículos 10 a 12. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestra palabra, a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. El mayordomo, actuando de acuerdo a las instrucciones de José, sabiendo que la copa la tenía Benjamín, tendió un lazo. Benjamín quedaría en peligro y se vería la reacción de los hermanos. Ellos, estando seguros de que no la encontraría, dice que se dieron prisa y tiraron cada uno su costal. Los fueron abriendo. Empezó con el mayor, siguieron por orden de nacimiento, y ellos vieron aparecerse el dinero. Pero el mayordomo no le dio importancia y ellos pues no dijeron nada. Conforme se fueron abriendo los sacos, fueron sintiéndose más tranquilos. Todo se aclararía. No, ¿sabes? Te lo dijimos. Serían declarados inocentes y continuarían su viaje. Para su sorpresa, la copa fue hallada en el costal de Benjamín, el último saco que se abrió. Era imposible que Benjamín hubiera robado la copa. Ellos lo sabían. Sabían que ninguno de ellos la había robado. Pero ahí estaba la copa, estaba la evidencia, estaba en el costal de Benjamín. Ahí estaba, no se podía negar de ninguna manera. Habría sido fácil dejar a Benjamín e ir a casa. Solo le dirían a Jacob la verdad de lo que pasó. Así habían hecho con su otro hermano, con Simeón. Lo dejaron en la cárcel y le dijeron a Jacob que el gobernador lo había sentenciado así y que nada pudieron hacer. Dicen los versículos 13 a 15. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? La respuesta de los hermanos ahora fue diferente. Ninguna palabra podría describir su impresión. Rasgaron sus vestidos, una señal de profundo lamento. Esa misma acción de rasgar sus vestidos la habían provocado ellos mismos cuando engañaron a su padre en el momento que le mostraron la túnica ensangrentada de José. Él la reconoció y rasgó sus vestidos. Llegó a la conclusión de que su amado hijo había sido despedazado por una fiera. Cada uno, ahora quizá no tan rápido como habían tirado sus costales, sino lentamente, volvieron a poner la carga en su asno
y todos volvieron a la ciudad. Ninguno pensó en dejar a Benjamín en Egipto. Ni siquiera Simeón, que había pasado un largo tiempo en la cárcel. Nadie dijo nada. Todos tenían el mismo sentir de apoyar a Benjamín y no dejarlo solo. Cuando José fue llevado como esclavo a los hermanos, no les importó, lo dejaron ir. De hecho, pues ellos lo propiciaron. Ellos se sentaron tranquilamente a comer pan. También fácilmente dejaron ir a Simeón a la cárcel. Mala suerte, fuiste tú el que te tocó. Qué pena me da tu caso. Ahora están dispuestos a defender a Benjamín cuando se enfrenta a la esclavitud o a la muerte. Esto demuestra un cambio significativo en el corazón y la actitud de los hermanos de José. Judá es el que había tomado el liderazgo de ellos. Dice, vino Judá con sus hermanos. Moisés, el escritor del libro, destaca que venían con él. Judá iba como al frente. Se postraron ante José y se inclinaron delante de él. Una vez más se cumplió el sueño que había tenido José. Los hermanos estaban desesperados por ganarse el favor del príncipe egipcio para obtener la libertad de Benjamín. Sabían que era un verdadero desastre perder a Benjamín y que defraudarían a su padre. José se encargó de poner más dramatismo e incrementó la presión sobre los hermanos. José no adivinó el robo. Él planeó ponerlos en una situación muy incómoda. Judá reconoce la maldad, en el versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Igual que hizo ante su padre, Judá es el que toma la palabra. Él se había comprometido con su padre, pero habla con el corazón. ¿Qué diremos? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? La copa había sido encontrada en poder de los hermanos. Ante los hechos no podía haber un argumento de defensa. Ahí estaba la evidencia. No había nada que decir. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Con estas palabras, Judá reveló la obra de Dios entre los hermanos. Dios había sacado a la luz el pecado que ellos habían escondido por años. Todos los hermanos estaban implicados. Aún Rubén, él participó en el engaño a su padre. Por lo tanto, todos merecían compartir la sentencia. En la mente de Judá, ahora estaban destinados a vivir el resto de sus vidas como esclavos en Egipto, ya que habían vendido a José como esclavo a Egipto 22 años atrás. La traición y la venta de José habían permanecido en los hermanos
por todos estos años. Desde su primera visita a Egipto, tenían la convicción de que lo que se les demandaba era el pecado contra José. Ellos, entre otras cosas, habían dicho: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. No le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O también dijeron: se nos demanda su sangre. O Dios es el que nos ha hecho esto. Los hermanos eran inocentes del pecado de robar la copa, pero eran culpables de pecados mucho mayores. De la misma manera, podemos sentirnos orgullosos porque somos inocentes de algún pecado o de otro. Sin embargo, somos culpables de algo mucho mayor. Es culpable de un pecado que ya olvidaste. Somos culpables de aquel pecado que no queremos o no podemos ver. No puedes esconderte de tu pecado. El tiempo no borra la culpa de tu pecado. Solo la sangre de Cristo puede borrarlo. El Espíritu ha trabajado, ayudado con las conciencias de ellos que los acusan. Hay un reconocimiento de la maldad que hay en ellos. No hay un intento de excusarse. La consecuencia que había llegado era la esclavitud para todos ellos, incluyendo al inocente Benjamín. Saben que la merecen, no por la copa que nunca robaron, pero sí por el pecado de hacía 22 años. Hay maldad, hay pecado, y no pueden negarlo, no pueden escapar. El castigo es justo. Muchos de nosotros no hemos llegado a este punto. Sentimos que somos buenas personas. Sí, hemos cometido algunos pecados, pero ¿quién no? Sin duda hay quienes han hecho muchos más pecados y mucho más graves, pero ese no es el punto. ¿Hay maldad en mí? No importa si hay más en los demás. ¿Soy culpable yo? ¿Merezco yo la condenación? Muchos de nosotros argumentamos y decimos que Dios no es justo. No es justo si condena a los africanos que nunca oyeron de Él. No es justo si tantas personas sufren alrededor del mundo, niños. No es justo si me corrieron de mi trabajo. Pero Dios no es justo. Hacemos esos y muchos otros razonamientos, pero lo que estamos queriendo decir es que Dios no es justo si me condena a mí. La verdad es que todos nosotros estamos condenados y lo merecemos, porque hay maldad. Dios descubre nuestra maldad, aunque tú no la quieras ver, aunque lo niegues, aunque te consideres una buena persona. Hay maldad en nosotros y Dios la ha dejado al descubierto.
La pregunta no es si Dios es injusto, porque nunca lo es. De los perdidos, que son todos los seres humanos, salva a algunos. No hay injusticia, hay misericordia y gracia. Puedes decir, yo no soy culpable de robar la copa, o de asesinato, o de robo, pero hay maldad en ti. Rubén podía decir, yo no soy culpable ni de la copa, ni de la traición a José, pero hay maldad en él. Y merecía el castigo. Igual merecía ser esclavo. Puedes pensar, yo no soy culpable del pecado de Adán en el paraíso. Ni siquiera estaba ahí. No se me puede culpar por eso. Sería injusto. Sin embargo, tú sabes que hay maldad en ti. Ten cuidado con eso. Si no aceptas que Adán te representaba en el paraíso, Cristo no te representa tampoco en la redención. Judá se limita a reconocer que hay maldad en todos ellos y que no hay justificación, por lo que recibirán el castigo que merecen. Serán esclavos todos. Solo el que se ve así, a sí mismo, va en el camino del arrepentimiento verdadero. Hay maldad en mí. Como dijo Pablo, soy carnal, venido al pecado, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Has visto maldad en ti? ¿O todavía crees que Dios es injusto de alguna manera? Y así, pues tú quedas justificado. Dentro de todo el drama, el único verdaderamente inocente, Benjamín, no dice nada. Están acusando a él porque él vio, ahí estaba la copa, enmudeció. Igual que José, ante las acusaciones de la esposa de Potifar, que lo llevaron a la cárcel. Al igual que Cristo. El verdaderamente inocente enmudeció. Benjamín cayó. No dijo, yo no fui. Nada. Puso su destino en manos de Dios. Irónicamente, con la sentencia del gobernador, Benjamín, el único inocente, sería castigado. Él se quedaría y los verdaderamente culpables, todos hermanos, quedarían libres. Ahora los hermanos tienen una actitud de solidaridad con Benjamín. Por boca de Judá, dicen al Señor de Egipto, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. El mayordomo les había dicho que todos se podían ir menos Benjamín. Judá insistió en que todos pagarían junto con Benjamín. Ya no les importaba que Benjamín fuera el hijo predilecto y el más favorecido. Si Benjamín se quedaba como esclavo, ellos también no lo abandonarían. Judá está diciendo, junto con el malhechor que estaba crucificado al lado de Cristo, nosotros, a la verdad,
justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Está en Lucas 23, 41. Definitivamente había un cambio en el corazón de los hermanos. Hacía 22 años abandonaron a José a su suerte y a su padre a su dolor. Ahora no dejarían sufrir solo a Benjamín, lo acompañarían en su sufrimiento. El versículo 17. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. José no quita el dedo del renglón. Todavía tienen que ser humillados, despojados de toda su confianza en sí mismos y abatidos. Los empujaría a tener que enfrentarse, a llegar ante su padre sin llevar a Benjamín de regreso. Eso era más pesado que quedarse como esclavos. El veredicto era que Benjamín se quedaría y que ellos debían irse. No se les permitiría quedarse. Al repetir que los 10 mayores regresaran, se aseguraba de que Judá pensara detenidamente lo que había dicho. Tenemos la intercesión de Judá en los versículos 18 a 31. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que de cierto fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las carnes de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol.
Judá se puso de pie ante José y habló. Aquí otra vez hay una ironía. El que una vez había sugerido vender a su hermano como esclavo, ahora él se ofrecía a ser esclavo de por vida, a fin de rescatar a su hermano menor de ese mismo destino. Se nota que hay un amor sincero por Benjamín, una preocupación por él y también por su padre. Judá ha cambiado. Judá es otro. En este Judá no se reconoce al hombre ruin, inmoral y egoísta de antes. Cuando Dios convierte a un pecador, ese pecador comienza a parecerse a su Salvador. Ya no vive para sí mismo, hay amor por otros. Esto muestra una disposición de sacrificarse para servir a los demás, para servir a sus hermanos. ¿Has visto en ti algo así? ¿Se está formando Cristo en ti? Por otro lado, ninguno de nosotros hubiera dado un centavo por la conversión de Judá. No lo habríamos escogido, como tampoco a Pablo el religioso, celoso fariseo, perseguidor de la iglesia. Pero no hay nadie del que podamos decir que Dios no lo puede salvar. Hay esperanza para el peor criminal y también para ti. Dios puede transformarte. Y si has llegado a ser creyente, te está transformando. Judá empezó a contarle lo que había sucedido cuando llegaron a Canaán después del primer viaje. Le dice de todos los temores, de todos los sentimientos de Jacob. Y José así empieza a oír detalles que no conocía. Comprobó que su padre había sido engañado. Oyó la versión que los hermanos le habían contado a su padre hacía mucho tiempo sobre su supuesta muerte. Era la primera vez que uno de ellos hablaba tanto y tan claro. Anteriormente se habían limitado a decir, refiriéndose a José, el otro no parece. Que lo quería significar que estaba muerto, según ellos creían. Judá habló con palabras llenas de emoción. Se refirió varias veces a su padre anciano y a la relación especial que tenía con el hijo en cuyo saco se encontró la copa de plata. Habló de su hermano menor como el joven, aunque tenía pues 20 y tantos años. Judá, el hijo de Lea, rival de Raquel, sin ninguna amargura, habló del amor especial que Jacob sentía por Raquel y de cómo, después de su muerte, ese amor se volcó hacia sus dos hijos que había tenido con ella, uno de los cuales ahora estaba muerto. Mencionó la resistencia de Jacob de dejar ir a Benjamín a este viaje presente y que le dijeron que Benjamín tenía que acompañarlos.
Judá mostró un profundo amor hacia su anciano padre, cuya vida estaba ligada a la de Benjamín, cómo moriría de tristeza si no regresaba. De los versículos 32 a 34. Como tu siervo salió por fiador del joven, con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. El principal argumento de Judá fue el dolor incurable para su anciano padre. Si Benjamín no regresaba a su lado, moriría. Su vida estaba ligada a la de él. Lo amaba. Y esa era la razón por la que se había resistido a que fuera a Egipto. Si estaba ahí, fue porque era la condición que el mismo José había puesto, y Judá se había puesto por fiador del regreso de Benjamín ante su padre. Se había comprometido con su padre. Si Benjamín no regresaba, solo Judá sería culpable ante su padre para siempre. Como fiador, ahora que estaba ahí en Egipto, él pagaría la deuda de Benjamín. Él pagaría el castigo, la sentencia que le correspondía a Benjamín, porque él era el fiador. Aunque tenía una familia allá en Canaán, se sacrificaría con tal de que Benjamín regresara. Se quedaría como esclavo en lugar de Benjamín y le rogaba que permitiera que Benjamín regresara con sus hermanos. No podría regresar con su padre sin el joven, por no ver el mal que caería sobre su padre. El amor de Judá por Benjamín era genuino. Los dos hermanos quedarían ligados de una manera especial desde ese momento. Más adelante en la historia, cuando se dividió el reino y 10 tribus abandonaron la tribu de Judá, Benjamín, la tribu de Benjamín, se quedó con ellos. La sustitución que quiso hacer Judá por Benjamín es la esencia de lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice 1 de Pedro 3:18. Cristo es un mejor fiador que Judá. Este hijo de Judá, Cristo, intercede por los condenados como fiador. En el libro de Hebreos, el capítulo 7, dicen los versículos 22 y 27. Primero el 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Cristo murió como sustituto de pecadores, por pecados que no cometió, para que los culpables salieran libres. En la eternidad pasada, Cristo se comprometió como fiador delante de su Padre para llevar de regreso a casa, al hogar celestial, al pueblo que le dio. Ese pueblo que estaba perdido, condenado a una esclavitud eterna. Y él sí pagó el precio. Judá, en esta ocasión, fue perdonado, pero Cristo sí pagó toda la deuda de su pueblo en la cruz. Todos los pecados de su pueblo los puso sobre él y fueron castigados ahí en la cruz. Todos los pecados. Cumplió como fiador de ese pacto eterno. Y su pueblo quedó libre de la esclavitud del pecado. Libre del pecado. El pecado ya no lo domina, ya no le tiene que decir qué hacer. El pecado sigue morando en él, en el creyente. Pero ahora él puede, con la obra del Espíritu, no pecar. Es una lucha a la que está sometido el creyente todo el tiempo. ¿Es Cristo tu fiador? ¿Has confesado que Dios ha hallado tu iniquidad? ¿Has clamado pidiendo misericordia al Salvador? Solo hay gracia en Él. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por este tiempo que pasamos contigo por medio de tu palabra. Te pedimos tu ayuda, que nos ayudes en esta semana que empezamos adorándote aquí como un cuerpo, como tu pueblo, tu iglesia, que Cristo compró con su sangre. Te pedimos que nos fortalezcas, que fortalezcas nuestra fe, que estas pruebas por las que pasamos nos hagan más fuertes, que aumente nuestra fe que está siendo probada cada día, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades y obra en tu iglesia para que tú la presentes a ti mismo, sin mancha, sin arruga, a tu regreso. Obra en nosotros, Padre, muéstranos a Cristo, muéstranos también nuestra iniquidad, para que vayamos ante Él y seamos librados de la esclavitud del pecado. Obra en los que no te conocen de una manera salvadora, Padre, que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.